Ahora van a intervenir Patricia Zalamea y Andrea Lozano Vázquez, de la Universidad de los Andes. El título de su ponencia es Modernidad y clasicismo en los discursos del arte después de la independencia en Colombia. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y un gran agradecimiento a los organizadores por nuestra inclusión en este evento tan interesante. Vamos a presentar juntas. Estamos desarrollando una investigación a largo plazo en colaboración sobre la tradición clásica en América Latina colonial y en la postindependencia. De manera que voy a empezar yo haciendo un contexto de producción sobre este retrato y le doy la palabra a Andrea para una reflexión sobre la pregunta por el clasicismo presente en el discurso del arte en la postindependencia. Vamos entonces a centrarnos en el retrato del pintor Pedro José Figueroa, que ven a la derecha, fechado a 1836 y pintado y firmado por su pupilo Luis García Hevia. A la izquierda ven un autorretrato de García Hevia, además conocido como uno de los primeros fotógrafos profesionales en Colombia, cuyo arte atravesó el siglo XIX y que es reputado también como, al ser fotógrafo, una introducción de la modernidad. A partir de este retrato de Pedro José Figueroa, nos interesa reflexionar en torno a la pregunta por el clasicismo presente en el desarrollo de un nuevo arte de la postindependencia. Aquí les mostramos rápidamente un retrato genealógico de Hevia y su familia, producido un centenario después de la independencia, para hacer énfasis en que fueron partícipes de estos procesos de independencia. Andrea, la siguiente diapositiva. Aquí es simplemente un mapa de contexto con esta imagen producida un centenario, en el centenario de la independencia, es decir, 1916, pero para hacer énfasis en el lugar que ocupaban Hevia y sus antecesores en los procesos de independencia. Así como Pedro José Figueroa, vamos a la siguiente diapositiva, García Hevia fue uno de los retratistas de los próceres de la independencia, de una nueva social emergente. Como vemos en este retrato de la muerte del general Santander, creando así un panteón de nuevos héroes políticos. Esto mismo lo vemos en los autorretratos de diversos artistas, lo cual refleja el nuevo lugar que se otorgan los propios artistas de la postindependencia en una nueva sociedad. Es decir, hay una diferencia con respecto a la producción colonial. Muy brevemente, aunque vamos a volver a esta línea de tiempo, se las dejamos para comprender cómo la academia en Colombia en realidad se crea a finales del siglo XIX. No hubo escuelas profesionales para la formación de los artistas en el periodo posterior a la colonia. En la colonia funcionaban como talleres familiares, que es de donde emerge Luis García Hevia, de su maestro Pedro José Figueroa, que a su vez fue uno de los retratistas oficiales de Bolívar, como ven en una de las imágenes inferiores a la izquierda. Volvamos entonces a nuestra imagen central. Como pueden ver, el retrato está dispuesto sobre una base hexagonal de piedra. En este retrato al lado vemos a una figura masculina en 3/4, vestido con una corbata de moño, un chaleco florido, una casaca, indicadores del estatus social del protagonista. Enmarcado por este óvalo rodeado de hojas de laurel, este formato evoca otros retratos alegóricos, como vemos aquí a continuación, como el busto encarnado de José Celestino Mutis, a la derecha, el naturalista que dirigió la expedición botánica desde 1783 hasta los comienzos de la independencia. Ahora, a diferencia del busto muticiano, que también está sobre un pedestal pero incorporado al paisaje, el retrato ejecutado por García Hevia alude a otro nivel de representación, una imagen dentro de otra imagen, como una forma de ahondar sobre la permanencia y presencia de las imágenes. Se parece también al autorretrato de Bartolomeo Murillo del siglo XVII, que también circuló como un grabado, en donde encontramos los utensilios asociados con la pintura y el dibujo, y el cual incluye también una inscripción en latín en la que conmemora los deseos de sus hijos que lo llevan a autorretratarse. Hay que anotar que este retrato que estamos estudiando, así como otros que se hicieron en la época, formaba parte
como se ve aquí, de un grupo, de una serie, en este caso, en la que se exaltaban los atributos asociados con las artes usando un formato similar. Vamos ahora a analizar la manera en que la relación evocada entre maestro y pupilo en este poema, que forma parte de los elementos del retrato, resulta central para comprender pues, la teoría artística implícita en esta pintura, que, recordemos, precede en un buen tiempo la fundación de la primera Academia Oficial del Arte en Colombia varias décadas más tarde. Le doy la palabra a Andrea. Buenos días. Voy directo a la lectura del poema. En el arte de Apeles, gran talento, gusto exquisito, amena fantasía, de su entrañable amor un monumento, consagra tu virtud, la patria mía. Tú me inspiraste en generoso aliento al oír tus lecciones algún día, débil copia, ojalá reprodujera la imagen que mi pecho fiel bendice. Voy a regresar a él varias veces. El retrato, representación verosímil del maestro, es pues producto seguramente de la observación continua y atenta del retratado. Este procedimiento compositivo, si se quiere alcanzar la maestría, habrá de combinarse con las otras facultades mencionadas: talento, concebido como un don natural; el gusto, un sentido entrenado, adquirido para identificar lo hermoso; y la fantasía. Por el momento, y dado su carácter teórico, solo nos concentraremos en esta última. Como puede constatarse en las fuentes de la época, perdón que me perdí, como puede constatarse en las fuentes de la época, el vocablo sigue siendo técnico para fines del siglo XVIII. Sus contextos son artísticos: la música, la pintura y la poesía. Su sentido etimológico aún se conserva y designa precisamente la facultad de formar imágenes interiores. Además, sus resonancias renacentistas son consistentes también con una visión de la inspiración que, como en este caso, es detonante pero no fuente exclusiva de la creación. Una de las fuentes en las que más consistentemente aparece un aparato teórico como este es Leonardo da Vinci, tanto en su tratado de la pintura como en sus apuntes recogidos en los Codes Windsor y en el Atlántico. Nos interesa en especial enfatizar la presencia de esta noción en el poema, la de fantasía, porque refleja un bagaje clásico menos racionalista e ilustrado que el que reconocemos para esta época. Recordemos que estamos en el siglo XIX y en este contexto América Latina, que como hemos visto en varias de las ponencias de nuestros compañeros, pues está lleno de ese clasicismo ilustrado. Esta comprensión pretende emancipar a la pintura de la camisa de la fuerza, de la camisa de fuerza, perdón, de la imitación, en la medida en que esto la hace superior a la poesía. En el parangón Ut Pictura Poiesis, implícito en el uso de ambas artes en la pieza, es ganado, como en las fuentes renacentistas, siempre por la pintura. Nótese que en la imagen interior que el pintor tiene de su maestro parece ser el patrón de medida de su propia pieza, más que el original representado. La fantasía, entonces, puente entre la información de los sentidos y el intelecto, en el más sentido aristotelismo, en esta lectura es más bien el poder que el pintor tiene de hacer imágenes, retenerlas con exactitud y con base en ellas componer. Leonardo, a través de Ficino, Avicena y Galeno, nos presenta una comprensión del ingenio del pintor revestido con la cualidad especular de la mente y guardando la posibilidad metamórfica de convertirse en todo lo que hay en la naturaleza e incluso mucho más. Este proceso propio de la fantasía se equipara al ingenio y este se identifica a su vez como la potencia de la creación. Ahora bien, el poder de esto creado está en su evocación. Es la devoción del pintor por su maestro el punto culmen de su propia obra. También aquí se acude a la comprensión del hecho estético, una comprensión tardía, no apoyada en el placer intelectual del reconocimiento de la verosimilitud de la representación y su original,
sino en el poder movilizador vívido de la pintura que evoca las mismas emociones que el original. No podemos certificar que autores como Vasari o Ficino fueran ampliamente estudiados en América Latina, menos aún estos escritos de Leonardo. Sin embargo, esta hipótesis nos permite concebir como parte de una misma idea compositiva el retrato laudatorio del maestro y cada uno de los elementos del poema en el que se movilizan estas nociones teóricas. Hay, por supuesto, más interrogantes que respuestas en esta lectura. ¿Son estas ideas características del oficio del arte neogranadino? ¿Permiten ellas enmarcar otra producción además de este retrato de García Hevia? ¿Qué papel desempeñó este retrato especialmente en la consolidación de una historiografía del arte en Colombia? Y simplemente para terminar, volvemos a nuestra cronología para hacer énfasis en el lugar que ocupa esta pintura y también el artista en la construcción historiográfica de una genealogía del arte en Colombia que se establece hacia finales del siglo XIX con la fundación de la primera academia oficial. Ahí están viendo también tres generaciones, en realidad, la de Pedro José Figueroa, los artistas de transición de Colonia Independencia, la de su pupilo, Luis García Hevia, y el primero en innovar, además con daguerrotipos en Colombia, y la final, la de Alberto Urdaneta, el escritor y artista responsable de establecer la academia en Colombia, a quien le fue legada la pintura de García Hevia y la exhibió en el contexto académico de finales de siglo. En esa puesta en escena se querían celebrar los principios clásicos, si se quiere, del arte académico, intentando trazar conexiones genealógicas que pretendían establecer entre el arte colonial y el arte académico una forma de validación de unos valores de arte nacional. Un tema que podremos discutir más ampliamente si hay tiempo ahora en el espacio de preguntas. Muchas gracias.